Muy bien, buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de escuela dominical. Muy bien, entonces seguimos con el capítulo 18. Vamos a dar comienzo al capítulo 18. Vamos a ver esta dificultad que tienen los discípulos para entender las cosas que Jesús les está enseñando, ¿verdad? Capítulo 18, versículo 1, seguimos. De aquí nosotros vemos cómo en la mente de los discípulos todavía estaba el hecho de que va a haber un mando. Y a ver quién va a estar al mando, ¿verdad? Saben que Jesús es sobre ellos, pero ¿quién es el mayor? ¿Verdad? Y ya como que ya les entró que es un reino de los cielos, ¿verdad? Pero como quiera les interesa la jerarquía, vamos a decir, que es algo que gracias a Dios nosotros como iglesia no tenemos. En nuestra iglesia no tenemos jerarquía. Aquí el que llega a la cúspide, el obispo, sale de su puesto, es una función, sale y vuelve a ser un pastor como todos. No hay jerarquía, no tiene un rango hasta que se muera, no señor. Eso sucede en otros movimientos religiosos, pero no entre nosotros. Pero ellos así están pensando, como era la estructura del gobierno religioso judío, que había un sumo sacerdote intocable, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo, si no os hacéis y os volvéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué pone un niño? Porque el niño tiene su voluntad sujeta a algo más alto, a sus padres, ¿verdad? Entonces, esa es la actitud que debemos de tener hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso significa humillarse, ¿verdad? Sentirnos que somos menos que la autoridad. Porque el humano es tan vanidoso, es tan que hasta se siente con el derecho de ayudarle a Dios, ¿verdad? No, le voy a dar una ayudadita porque Dios no da una, ¿verdad? A todos vemos en la Biblia cómo trataban de hacer eso y claro, les resultaba todo al revés y en su perjuicio, pero así somos los humanos, somos orgullosos, creemos que hasta Dios lo superamos en algunas cosas que Dios no se apura o no lo hace. Le damos un empujoncito a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esa actitud aquí, ¿verdad? Hermana, si me permite, en este pasaje del número 1 también nos ilustra que en este momento ellos todavía pensaban bien humanamente. Sí. Es decir, ese proceso espiritual en el que todos entramos cuando conocemos a Jesucristo, ellos estaban en el proceso del conocimiento de Jesucristo y de su palabra. Entonces, todavía pensaban de manera humanamente natural en jerarquías y todas estas cosas. Piensen en esto, 3 años de ministerio con ellos, siempre con ellos, día y noche, porque era necesario que estuvieran bien enseñados. Todo lo que habían visto, todo lo que les había dicho, ahora ya les está revelando el final de su ministerio y cómo para redimir a la humanidad Él tiene que pagar el pecado de la humanidad y cómo va a ser y cómo sus seguidores, Él va a sufrir, sus seguidores van a sufrir. Sin embargo, no logra que capte la idea completa, ¿verdad? Se entristecieron cuando les dijo sí, pero no captan la idea de que no es como ellos ven las cosas, que tienen que verlas a la manera de Jesús. Nosotros tuvimos un curso que se llamaba Evangelizando a la manera de Jesús.
porque muchas veces evangelizamos a nuestra manera, pero Jesús era diferente. Entonces, en todo lo que hagamos, tenemos que hacer las cosas, pensar cómo lo haría Jesús, ¿verdad? ¿Cómo hizo Jesús algo parecido a esto? Porque de esa manera no nos vamos a equivocar, ¿verdad? O cuando menos nos equivocaremos menos. Y ¿verdad? Pablo mismo lo cita, eso Sí. que usted está diciendo en una de sus cartas, porque dice, dejen de pensar en su forma de pensar y piensen en la forma de actuar de Dios, conforme al Espíritu de Dios. Y lo que usted mencionó de que los 3 años con Jesús, también nos damos cuenta que en nuestros tiempos actuales hay licenciaturas que duran 3 años. Entonces ellos estaban como, entre comillas, cursando esa licenciatura con Jesús. Sí, sí, realmente, ¿verdad? Que les era necesaria. Sí, teoría y práctica juntas. Y entonces les dijo, ¿verdad? Que no, si no eran como los niños así de sentirse que dependían de Dios y humillar todo su ego a Dios, entonces no podrían entrar al reino de los cielos. Porque el que piensa que no necesita de Dios, aunque sea en ciertas cosas, no tiene comunión con Dios completa. Es como el pecador, ¿verdad? De que, ay Señor, te entrego todos mis pecados. Ay, pero este Señor especial, me encantan los pastelitos. Este me lo guardo, ¿verdad? O cierta cosa que está mal hecha, pero me encanta hacerla. No, Señor, esa me la guardo. Ahí no, Señor, eso es mío, ¿verdad? Entonces es algo parecido a eso. No le entregamos toda nuestra voluntad al Señor, sino que dejamos cosas a nuestro parecer, a nuestra voluntad. Entonces dice, si no son como los niños, que lo que el papá dice se hace, ¿verdad? Entonces no. Y no es tanto en cuanto a la autoridad de que obedezco ciegamente, es la credulidad. Sí, la confianza. El niño le dices, es que me dijo, y porque me dijo lo va a hacer, y se acuerda. Y los papás nos metemos en problemas cuando tenemos hijos con muy buena memoria. Tú me dijiste, y estábamos aquí, fulanita, perenganita y sutanita, y estábamos haciendo o estábamos comiendo, y tú me dijiste, dices, ay, ya más me conviene cumplir porque yo prometí. Y entonces eso también es esa confianza absoluta. Sí. Sí, esa dependencia absoluta del Señor, que es una confianza total, ¿verdad? Y dice Jesús, agrega algo que es muy importante, ¿verdad? Dice que el que sea así como un niño, el que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea que el que entrega toda su voluntad al Señor, ese es el que tiene el mayor mérito en el reino. Pero también agrega, el que recibe en mi nombre a un niño como estos, a mí me recibe. Lo que quiere decir que Jesús les está dando a los niños un lugar especial que nosotros como humanos y como iglesia no se los podemos quitar. ¿Por qué? Porque el niño todavía no tiene el poder de, miren, el razonamiento madura en el niño hasta los 12 años. Por eso a los 12 años es cuando en la escuela les empiezan a dar cosas más complejas, ¿verdad? Empieza a madurar como cuando están en 4º año, cuando empiezan con los problemas de matemáticas, de los quebrados y todo eso, empieza a madurar bien. Todo lo anterior casi es memoria, ¿verdad? Pero ahí empieza a madurar. Pero cuando empieza a discernir es hasta los 12, ¿verdad? Entonces, por eso también el Bar Mitzvah era hasta esa edad, ¿verdad? 12, 13 años, ¿verdad? Y también que no tiene la capacidad antes de voluntariamente decidirse por el pecado. Sí, nosotros vemos muchos niños que desde muy chiquitos son malosos, pero el niño es más bien travieso que maloso. Está experimentando a ver qué sucede. Y los que son más activos, más listos, son los más traviesos, que no hallamos cómo pararlos, ¿verdad? Pero no hay malicia, ¿verdad? Por eso él dice que los niños son de él, ¿verdad?
Y que el que recibe a un niño como esos, a Jesús recibe, ¿verdad? Nosotros tenemos la tendencia de que como se creía antes, que el niño no pensaba. No, es persona, piensa y decide. Entonces tenemos que tenerle respeto al niño, respetar su individualidad, guiarlo sí, corregirlo sí, pero respetarlo, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces Jesús dice que el que recibe a un niño como ellos, y vamos a decir, aquí podemos ampliar el concepto de niños físicos y niños espirituales. Los que vienen nuevos son niños en el espíritu, todavía no conocen nada de Dios, del Señor. Tenemos que tenerles respeto y tenemos que recibirlos y atenderlos y cuidarlos y guiarlos como cuidamos a un niño físico. Esa es nuestra responsabilidad. Son niños espirituales, ¿verdad? Entonces, por eso digo que lo hacemos extensivo. Muy bien. Nos quedamos ahí, versículo 6, para la próxima clase.